La niebla descendía lentamente sobre las montañas de la Sierra Juárez en Oaxaca, cubriendo los pinos con un manto gris que parecía tragarse todo a su paso. Era un sábado de octubre de 2016 cuando Tomás Méndez y su hijo Diego, de apenas 12 años, salieron de su pequeña casa de adobe en San Juan Yaguila, un poblado de apenas 300 almas incrustado entre las elevaciones oaxaqueñas. La madera se había agotado y el invierno se acercaba. Necesitaban leña para cocinar y calentar la casa durante las noches frías que ya comenzaban a sentirse con fuerza. Tomás cargó su hacha de mango desgastado, la misma que había heredado de su padre, mientras Diego llevaba la cuerda gruesa que usarían para amarrar los troncos. Lucía, la esposa de Tomás y madre de Diego, los despidió desde la puerta con una sonrisa, sin imaginar que esa sería la última vez que vería sus rostros. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que te mantienen al borde del asiento. La familia Méndez no era rica, pero tampoco les faltaba lo esencial. Tomás trabajaba la tierra, cultivando maíz y frijol en las laderas y ocasionalmente hacía trabajos de carpintería para los vecinos del pueblo. Era un hombre callado, de manos callosas y mirada noble, respetado en San Juan Yaguila por su honestidad y trabajo duro. Diego, su único hijo, era un niño delgado pero fuerte, con ojos brillantes llenos de curiosidad y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Le encantaba acompañar a su padre al monte, escuchar el canto de los pájaros, observar las ardillas que saltaban entre las ramas. Para él, esas salidas eran aventuras, momentos preciosos junto al hombre que más admiraba en el mundo. Ese sábado prometía ser un día tranquilo. El clima estaba fresco pero despejado cuando salieron, aunque las nubes comenzaban a agruparse en el horizonte. Tomás conocía cada sendero de esas montañas como la palma de su mano. Había crecido recorriendo esos caminos, cazando conejos con su padre, recolectando hongos en temporada de lluvias. Sabía dónde encontrar los mejores árboles caídos, aquellos que ya estaban secos y cortarían sin mucho esfuerzo. Le había dicho a Lucía que regresarían antes del mediodía, a tiempo para la comida que ella preparaba con tanto amor cada día. Pero el mediodía llegó y pasó sin señales de ellos. Lucía comenzó a inquietarse alrededor de las 2 de la tarde. Salió al camino, mirando hacia la montaña, esperando ver las figuras de su esposo e hijo descendiendo con la carga de leña sobre los hombros. Las horas pasaron lentamente, arrastrándose como sombras, mientras el sol comenzaba su descenso. A las 4 de la tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de naranja, Lucía corrió a casa de don Esteban, el comisario del pueblo, un hombre mayor de barba gris que había visto pasar muchas generaciones en San Juan Yaguila. Don Esteban organizó inmediatamente una partida de búsqueda. 6 hombres del pueblo, incluyendo a Javier, el hermano menor de Tomás, y a Roberto, el mejor rastreador de la región, se adentraron en la montaña con linternas y machetes. Conocían los peligros. La Sierra Juárez era hermosa pero implacable, con barrancos profundos ocultos entre la vegetación, cuevas que se abrían sin avisar bajo los pies, neblina que podía desorientar hasta al más experimentado. Pero Tomás conocía esos riesgos mejor que nadie. No tenía sentido que se hubiera perdido, y mucho menos con Diego a su lado. La búsqueda continuó hasta pasada la medianoche. Los hombres llamaban sus nombres entre los árboles, sus voces resonando en el silencio nocturno sin recibir respuesta. Encontraron el lugar donde Tomás solía ir a cortar leña, un claro pequeño junto a un arroyo que bajaba cantando entre las rocas.
Había señales claras de su presencia. Marcas frescas de hacha en un tronco caído, unas ramas apiladas de manera ordenada, como si hubieran comenzado a preparar la carga. Pero ahí terminaba todo rastro. No había sangre, no había señales de lucha, no había huellas que indicaran qué dirección habían tomado después. Era como si la montaña se los hubiera tragado. Los días siguientes fueron una pesadilla para Lucía. La búsqueda se intensificó, sumándose voluntarios de pueblos vecinos como Santa Catarina, La Chatao y San Miguel Amatlán. Llegaron autoridades municipales de Ixtlán de Juárez, la cabecera más cercana, y elementos de la policía estatal recorrieron cada centímetro de la zona. Utilizaron perros rastreadores que perdían el olfato en el mismo claro donde habían encontrado las herramientas. Era inexplicable. Tomás y Diego no podían simplemente desvanecerse en el aire. Tenía que haber una explicación lógica, un rastro que seguir, algo que revelara qué había sucedido en aquellas horas de la mañana del sábado. Las teorías comenzaron a circular por San Juan Yajila como el viento que silbaba entre los pinos. Algunos decían que tal vez habían caído en alguna cueva oculta, que la montaña estaba llena de sistemas de cavernas inexploradas donde fácilmente podían haber quedado atrapados. Otros murmuraban sobre la presencia de bandas criminales que operaban en las sierras oaxaqueñas, grupos que secuestraban a campesinos para extorsionar a sus familias o forzarlos a trabajar en plantíos ilegales. Había también quienes hablaban de animales salvajes, pumas o jaguares, que ocasionalmente se avistaban en las zonas más remotas, aunque todos sabían que un ataque así dejaría evidencias claras. Lucía se aferraba a la esperanza como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y subía hasta el borde del pueblo, mirando hacia la montaña, rezando a la Virgen de Guadalupe para que le devolviera a su familia. Dejó de comer, dejó de dormir más allá de breves episodios de agotamiento que la vencían en su silla junto a la ventana. Su hermana menor, Sofía, viajó desde Oaxaca de Juárez, la capital del estado, para estar con ella, para sostenerla cuando las fuerzas la abandonaban y las lágrimas amenazaban con ahogarla. Javier, el hermano de Tomás, se convirtió en la voz de la familia ante las autoridades. Era un hombre más joven que Tomás, de carácter más fuerte y temperamento impaciente. Viajó repetidamente a Ixtlán de Juárez y a la capital para exigir que no se abandonara la búsqueda, que se pusieran más recursos, que se investigara cada posibilidad. Pero a medida que pasaban las semanas, la respuesta de las autoridades se volvió cada vez más fría, más burocrática. Los casos sin resolver se acumulaban sobre los escritorios y sin evidencia de secuestro o crimen, el caso de Tomás y Diego comenzó a archivarse lentamente bajo el peso de la indiferencia oficial. Un mes después de la desaparición, cuando el invierno ya había llegado con fuerza a la Sierra Juárez, se realizó una misa en la pequeña iglesia de San Juan Yajila. Toda la comunidad se reunió para rezar por Tomás y Diego, para pedir un milagro que los trajera de vuelta o, al menos, para encontrar respuestas que aliviaran el dolor desgarrador de la incertidumbre. Lucía entró a la iglesia sostenida por Sofía y Javier, su rostro demacrado y sus ojos hinchados de tanto llorar. El padre Sebastián, el anciano sacerdote que atendía 3 pueblos de la región, habló sobre la fe, sobre la confianza en los designios divinos, pero sus palabras sonaban huecas frente al abismo de dolor que se había abierto en esa familia. La vida en San Juan Yajila intentó recuperar su ritmo normal, pero nunca volvió a ser la misma. La desaparición de Tomás y Diego dejó una herida abierta en el corazón de la comunidad. Los niños dejaron de jugar cerca del bosque. Los padres vigilaban con más celo a sus hijos, y una sombra de miedo se instaló en un pueblo que siempre había vivido en armonía con la montaña.
Lucía se quedó en su casa, incapaz de abandonar el lugar donde había construido su vida con Tomás, donde Diego había dado sus primeros pasos, donde cada rincón guardaba recuerdos de la familia que ya no existía. El primer año fue el más difícil. Cada fecha marcada en el calendario se convirtió en una tortura. El cumpleaños de Diego en marzo, el aniversario de bodas en julio, la Navidad que solían celebrar con pozole y tamales. Lucía mantenía viva una pequeña esperanza, una llama temblorosa que se negaba a extinguirse. Quizás habían perdido la memoria y vagaban en alguna ciudad. Quizás estaban secuestrados pero vivos. Quizás un día tocarían a la puerta, y todo habría sido una pesadilla terrible, pero finalmente terminada. Javier contrató a un investigador privado de Oaxaca, un hombre llamado Arturo Vega, que había trabajado antes para la policía judicial, y ahora ofrecía sus servicios a familias desesperadas. Arturo pasó semanas en la región, entrevistando a cada persona que había estado en la montaña aquel sábado, revisando los registros de accidentes en hospitales de toda la región, siguiendo pistas que siempre terminaban en callejones sin salida. Visitó pueblos vecinos, preguntó en mercados, mostró fotografías de Tomás y Diego a cientos de personas. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Era como si padre e hijo hubieran atravesado un portal invisible y desaparecido de este mundo. Sofía se quedó varios meses con Lucía, intentando mantener la casa en orden, cocinando comidas que su hermana apenas probaba, obligándola a salir a caminar por el pueblo para que no se convirtiera en un fantasma encerrado entre cuatro paredes. Pero eventualmente tuvo que regresar a su vida en la capital, a su trabajo como maestra de primaria, prometiendo volver cada mes, cada vez que pudiera. Lucía quedó entonces verdaderamente sola, acompañada solo por los fantasmas de su memoria y el silencio aplastante de una casa que alguna vez había estado llena de risas. El segundo año trajo una amarga resignación. Las autoridades cerraron oficialmente el caso, clasificándolo como desaparición sin resolver. No había cuerpos, no había crimen probado, no había nada más que pudieran hacer. Javier protestó, escribió cartas a periódicos, contactó con organizaciones de derechos humanos, pero la respuesta era siempre la misma. Sin evidencia nueva, no había caso que investigar. El investigador privado agotó todas sus posibilidades y tuvo que admitir su fracaso, devolviéndole a Javier parte del dinero que había pagado con tanto sacrificio. Lucía comenzó a visitar la montaña sola, subía hasta el claro donde se habían encontrado las últimas señales de Tomás y Diego, se sentaba sobre una roca junto al arroyo y hablaba con ellos como si pudieran escucharla. Les contaba sobre el pueblo, sobre don Esteban que había enfermado del corazón, sobre la nueva maestra que había llegado a la escuela donde Diego estudiaba. A veces se quedaba horas ahí, escuchando el murmullo del agua, el susurro del viento entre los pinos, buscando alguna señal, algún mensaje que le dijera qué había pasado con su familia. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. 3, 4, 5 años sin respuestas. Lucía envejeció prematuramente. Su cabello se llenó de canas. Su rostro se surcó de arrugas profundas, talladas por el dolor y las lágrimas. Siguió yendo a la montaña. Siguió rezando. Siguió esperando contra toda esperanza. Javier se casó, tuvo hijos, pero nunca olvidó a su hermano. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaba una búsqueda simbólica con voluntarios del pueblo, recorriendo los mismos caminos, llamando los mismos nombres, sabiendo que probablemente no encontrarían nada, pero incapaces de simplemente rendirse. San Juan Yajila aprendió a vivir con el misterio. La historia de Tomás y Diego se convirtió en leyenda local.
algo que los abuelos contaban a los nietos en las noches frías, una advertencia sobre los peligros de la montaña, un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante sin explicación ni razón. Algunos visitantes ocasionales, antropólogos o periodistas interesados en casos sin resolver, llegaban al pueblo a hacer preguntas, a tomar fotografías del claro en la montaña, pero eventualmente se iban sin añadir nada nuevo a la historia. En el 6º año, Lucía enfermó gravemente. Una neumonía que se complicó por su sistema inmunológico debilitado después de años de descuido personal. Sofía la llevó al hospital de Oaxaca, donde pasó 2 semanas entre la vida y la muerte. Los médicos le dijeron que tenía que cuidarse, que tenía que comer mejor, dormir más, dejar de torturarse con una búsqueda que no tenía fin. Pero cuando regresó a San Juan Yajila, volvió a sus rutinas, la montaña, el claro, las conversaciones con los ausentes. El 7º año marcó un cambio sutil pero significativo en Lucía. No era resignación exactamente, sino más bien una aceptación dolorosa de que tal vez nunca sabría qué había pasado. Comenzó a cuidar un pequeño jardín frente a su casa, plantando las flores que a Tomás le gustaban, los chiles que Diego adoraba comer directamente de la planta. Empezó a ir a la iglesia con más frecuencia, no solo a rezar, sino a ayudar al padre Sebastián con las actividades comunitarias. La vida continuaba, aunque una parte de ella se hubiera quedado congelada en aquel sábado de octubre. Para el 8º año, nuevas familias habían llegado a San Juan Yajila, gente que no conocía la historia de primera mano, para quienes Tomás y Diego eran solo nombres en una placa conmemorativa que Javier había mandado colocar en la plaza del pueblo. Los niños que habían sido compañeros de escuela de Diego ahora eran jóvenes adultos. Algunos se habían ido a estudiar a la ciudad, otros trabajaban en el campo como sus padres. El mundo seguía girando, indiferente al dolor que había marcado para siempre a esa pequeña comunidad. Lucía cumplió 9 años sin su familia en octubre de 2025. Ya tenía 52 años, pero parecía de 70. Su cuerpo estaba gastado por el dolor y el tiempo. Sus manos temblaban ligeramente cuando preparaba el café por las mañanas. Su vista se había debilitado, pero seguía subiendo a la montaña, aunque ahora con menos frecuencia, cuando las fuerzas se lo permitían. Javier la visitaba cada domingo con su esposa e hijos, tratando de llenar el vacío, sabiendo que nunca podrían lograrlo completamente. Fue en noviembre de 2025, justo un mes después de cumplirse 9 años de la desaparición, cuando todo cambió. Un cazador llamado Fernando Ruiz, de Santa Catarina La Chatao, estaba rastreando un venado que había herido en las primeras horas de la mañana. Era un hombre experimentado, de 45 años, que conocía la sierra como pocos. Había seguido el rastro de sangre durante horas, adentrándose en una zona particularmente densa y alejada de los senderos habituales, casi en el límite entre Oaxaca y la región de la Chinantla. El venado lo llevó hasta una hondonada profunda, un pequeño valle escondido entre 2 elevaciones, cubiertas de vegetación espesa. Fernando descendió con cuidado, usando las raíces de los árboles como escalones naturales. El aire ahí abajo era más frío, más húmedo, y una neblina ligera flotaba entre los helechos gigantes que crecían en la penumbra. Encontró al venado agonizante junto a un arroyo pequeño, pero cuando se acercó para darle el tiro de gracia, algo más captó su atención. Entre la maleza, medio oculta por enredaderas y musgo, había una estructura que no era natural. Fernando se acercó despacio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era una choza rudimentaria, construida con ramas y troncos, parcialmente derrumbada, pero claramente hecha por manos humanas. El techo de hojas y ramas se había hundido en varias partes,
y la vegetación había comenzado a reclamar la estructura, pero era evidente que alguien había construido ese refugio improvisado. Con el corazón latiendo fuerte, Fernando se acercó a la entrada de la choza. El olor a tierra húmeda y descomposición era fuerte. Sacó su linterna y alumbró el interior oscuro. Lo que vio lo hizo retroceder instintivamente, una exclamación ahogada escapando de su garganta. Dentro de la choza, apilados contra una pared, había dos cuerpos, o lo que quedaba de ellos después de 9 años expuestos a los elementos y los animales del bosque. Los huesos estaban cubiertos por jirones de ropa descolorida y desintegrada, pero Fernando pudo distinguir que uno era considerablemente más pequeño que el otro. Las manos le temblaban mientras sacaba su teléfono celular, pero como era de esperarse en esa profundidad de la sierra, no había señal. Fernando marcó mentalmente el lugar, tomó varias fotografías con su cámara y comenzó el difícil ascenso de vuelta. Le tomó casi 3 horas llegar a una zona donde su teléfono finalmente captó señal. Lo primero que hizo fue llamar a las autoridades de Ixtlán de Juárez, reportando el macabro hallazgo. Lo segundo fue llamar a su primo, quien conocía a Javier Méndez, el hermano de Tomás. La noticia llegó a San Juan Yaguila como un relámpago en un día despejado. Javier recibió la llamada mientras trabajaba en su milpa y sintió que las piernas se le doblaban. Después de 9 años, después de perder toda esperanza de encontrar respuestas, finalmente había algo concreto. No eran buenas noticias, no era el milagro que Lucía había rezado durante años, pero era algo. Era un cierre, por doloroso que fuera. Las autoridades organizaron una expedición al día siguiente. Un equipo forense de la capital, elementos de la Policía Estatal, el Ministerio Público de Ixtlán de Juárez, todos descendieron a la hondonada guiados por Fernando. Javier insistió en ir con ellos. Necesitaba ver con sus propios ojos, confirmar lo que su corazón ya sabía. El descenso fue peligroso y agotador, confirmando por qué esa zona nunca había sido explorada a fondo durante las búsquedas iniciales. Era un terreno traicionero, oculto, un lugar al que nadie iría sin una razón muy específica. Cuando llegaron a la choza, los forenses comenzaron su trabajo meticuloso. Fotografiaron todo desde múltiples ángulos, documentaron cada detalle y finalmente comenzaron la delicada tarea de recuperar los restos. Javier se quedó a distancia, incapaz de acercarse más, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Habían pasado 9 años preguntándose, imaginando los peores escenarios, y ahora la realidad se presentaba ante ellos con toda su crudeza. Los forenses encontraron varios objetos junto a los cuerpos que ayudarían con la identificación. Un hacha vieja con el mango parcialmente podrido, una hebilla de cinturón de metal que aún conservaba una inicial grabada, una T, restos de una cuerda gruesa, fragmentos de ropa que, aunque deteriorados, mostraban patrones que Javier reconoció inmediatamente, y lo más devastador, una pequeña canica de vidrio azul, en el bolsillo de los pantalones del cuerpo más pequeño. Diego coleccionaba canicas, siempre llevaba su favorita en el bolsillo. Era azul con vetas blancas que parecían nubes. El equipo forense trabajó hasta el anochecer y al día siguiente regresaron para continuar la excavación y búsqueda de evidencias. Encontraron más cosas en la choza y sus alrededores que pintaban un cuadro cada vez más claro y doloroso. Había señales de que Tomás había intentado pedir ayuda. Rocas apiladas en un claro cercano formando la palabra auxilio, aunque la vegetación las había cubierto casi completamente. Había restos de fogatas, huesos de animales pequeños que habían cazado para comer. Marcas en los árboles que parecían un intento de dejar señales. La reconstrucción de lo que había sucedido comenzó a tomar forma basándose en las evidencias. Tomás y Diego habían llegado al claro habitual a cortar leña.
por alguna razón que nunca se sabría con certeza, decidieron o se vieron obligados a alejarse de esa zona. Tal vez persiguiendo a un animal herido, tal vez porque escucharon algo que les llamó la atención. En algún punto, uno de ellos, probablemente Diego, resbaló y cayó por la ladera empinada que conducía a la hondonada. Era una caída de aproximadamente 15 metros, por terreno irregular y peligroso. Tomás, sin pensarlo 2 veces, descendió tras su hijo. Probablemente ambos resultaron heridos en la caída. Quizás Diego se quebró una pierna. Quizás Tomás se lastimó la espalda o las costillas. El terreno era tan traicionero que subir de vuelta resultó imposible, especialmente con lesiones y sin equipo adecuado. La hondonada era como una trampa natural, con paredes casi verticales cubiertas de vegetación resbaladiza, sin puntos de agarre seguros. Atrapados en ese pequeño valle oculto, Tomás hizo lo único que podía hacer. Construyó un refugio para proteger a su hijo del frío nocturno que en octubre ya era intenso en la sierra. Intentó pedir ayuda de todas las formas posibles. Las rocas formando palabras, gritos que probablemente nadie escuchó en esa lejanía, fogatas cuyo humo se disolvía entre la neblina y los árboles antes de que pudiera ser visto. Cazó lo que pudo con piedras y palos, probablemente algunos conejos o ardillas, compartiendo cada bocado con Diego, pero sin atención médica, sin comida adecuada, sin forma de salir, el destino estaba sellado. Los forenses estimaron, basándose en las evidencias y el estado de los restos, que probablemente sobrevivieron entre 1 y 2 semanas en esas condiciones. Diego, más débil y posiblemente con lesiones más graves, habría muerto primero, y Tomás, después de enterrar a su hijo lo mejor que pudo en ese refugio improvisado, simplemente se habría quedado ahí, sin voluntad de intentar salvarse solo, muriendo junto al cuerpo de su hijo en ese lugar olvidado por el mundo. La noticia debía dársele a Lucía. Javier sabía que era su responsabilidad, pero cada vez que intentaba reunir el valor para hacerlo, las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, una tarde de noviembre, acompañado por Sofía, que había viajado desde Oaxaca, apenas supo del hallazgo, y por el padre Sebastián, fue a la casa de Lucía. Ella los vio llegar desde la ventana y supo inmediatamente. Después de 9 años esperando, después de miles de escenarios imaginados, el momento final había llegado. No hubo gritos, no hubo desmayos dramáticos. Lucía simplemente se sentó en su silla junto a la ventana, la misma donde había pasado tantas noches sin dormir, y escuchó mientras Javier le contaba todo con voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que corrieron silenciosamente por sus mejillas, pero había algo más en su expresión, un alivio extraño y amargo. Después de 9 años de no saber, de imaginar torturas y horrores, finalmente sabía la verdad. Su esposo y su hijo habían estado juntos hasta el final. Tomás no había abandonado a Diego ni por un segundo. Habían muerto juntos, y en cierta forma terrible, eso era lo mejor que podía haber esperado. Las pruebas de ADN confirmaron oficialmente lo que todos ya sabían. Los restos encontrados en la hondonada pertenecían a Tomás y Diego Méndez. El caso que había permanecido abierto durante 9 años finalmente se cerró, clasificado como muerte accidental por caída y exposición a los elementos. No había crimen, no había villano que castigar, solo una tragedia terrible nacida de un momento de mala suerte y las circunstancias implacables de la naturaleza. San Juan Yagila se reunió nuevamente, esta vez no para rezar por su regreso, sino para darles un entierro digno. Los cuerpos fueron trasladados al pueblo después de que los forenses completaran todos los procedimientos necesarios. El funeral se realizó un día gris de finales de noviembre.
con todo el pueblo presente y personas de las comunidades vecinas que recordaban la búsqueda inicial y querían presentar sus respetos finales. 2 ataúdes blancos, uno grande y uno pequeño, fueron llevados hasta el pequeño cementerio en la colina que miraba hacia la sierra. Lucía caminó tras los ataúdes con paso firme, sostenida por Sofía y Javier. No lloró durante la ceremonia. Había agotado sus lágrimas durante 9 años de espera. Ahora solo sentía un vacío inmenso, pero también una extraña paz. Finalmente podía despedirse. Finalmente sabía dónde estaban. El padre Sebastián habló sobre el amor de un padre por su hijo, sobre el sacrificio de Tomás, que prefirió morir con Diego antes que abandonarlo. Habló sobre la fe que los sostendría a todos en los días difíciles que vendrían. Después del entierro, la vida en San Juan Yajila intentó una vez más volver a la normalidad. Pero el caso de Tomás y Diego dejó marcas profundas que permanecerían para siempre. La hondonada donde fueron encontrados se convirtió en un lugar marcado en los mapas locales. Una advertencia para cazadores y leñadores sobre los peligros ocultos de la sierra. Algunos propusieron cerrar el acceso a esa zona, otros sugirieron colocar señales de advertencia. Al final, simplemente se corrió la voz. Nadie debía aventurarse por esos lados sin compañía y sin el equipo adecuado. Para Lucía, los meses siguientes fueron un proceso doloroso de duelo real. Durante 9 años había vivido en un limbo, incapaz de llorar completamente porque siempre quedaba esa chispa de esperanza. Ahora, con esa esperanza finalmente extinguida, podía comenzar el verdadero proceso de decir adiós. Visitaba el cementerio cada día, llevaba flores frescas, hablaba con las tumbas sobre su día, sobre los recuerdos, sobre todo lo que había perdido. Javier se convirtió en una presencia constante en la vida de Lucía, visitándola no solo los domingos, sino varios días a la semana. Llevaba a sus hijos, los sobrinos que Diego nunca conoció, para que jugaran en el patio mientras él se aseguraba de que Lucía comiera, de que la casa estuviera en orden, de que no se perdiera en la tristeza. Su esposa, María, también se acercó a Lucía, ofreciendo no solo ayuda práctica, sino también compañía silenciosa en las tardes largas. Sofía consiguió un permiso extendido en su escuela y se quedó con Lucía durante 3 meses. Las hermanas pasaban las tardes recordando, mirando fotografías viejas, contando historias de cuando Tomás cortejaba a Lucía con flores silvestres y promesas de una vida juntos. Recordaban a Diego cuando era bebé, sus primeras palabras, su primera vez montando en bicicleta por las calles empedradas del pueblo. Esos recuerdos, aunque dolorosos, también eran un bálsamo, una forma de mantener vivas las memorias de quienes habían perdido. El primer aniversario del hallazgo, en noviembre de 2026, se realizó una ceremonia especial en San Juan Yajila. Javier había trabajado con el comisario y el padre Sebastián para crear un pequeño memorial en la plaza del pueblo. Era una escultura simple de piedra local, tallada por un artesano de Oaxaca, que mostraba las siluetas de un hombre y un niño caminando hacia la montaña. En la base había una placa con los nombres de Tomás y Diego, sus fechas de nacimiento, y una frase que Lucía había elegido: juntos en la vida, juntos en la eternidad. Durante la ceremonia de inauguración, Lucía habló públicamente por primera vez desde el hallazgo. Su voz era suave pero clara, cargada de emoción pero firme. Agradeció a todos los que habían buscado a su familia, a los que nunca dejaron de preguntar, a los que ofrecieron su apoyo durante los años más oscuros. Agradeció especialmente a Fernando Ruiz, el cazador que los había encontrado, dándole finalmente la paz de saber qué había sucedido. Fernando estaba presente, un hombre callado que había sido perseguido por pesadillas durante meses después del hallazgo,
pero que sentía que había hecho algo importante al darle respuestas a esa familia destrozada. La historia de Tomás y Diego Méndez se convirtió en más que un caso local. Periodistas de medios nacionales llegaron a San Juan Yajíla para documentar el caso. Escribieron artículos sobre la tragedia y el hallazgo 9 años después. Algunos programas de televisión presentaron el caso como ejemplo de los peligros que enfrentan las comunidades rurales y la necesidad de mejores sistemas de búsqueda y rescate en zonas remotas. La historia resonó porque tocaba algo universal: el amor de un padre por su hijo, el horror de la pérdida sin respuestas y el doloroso alivio de finalmente saber la verdad. Para Lucía, la vida nunca volvería a ser lo que fue. La casa seguía siendo demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de fantasmas. Pero aprendió a vivir con su pérdida de una manera que no había sido posible durante los 9 años de incertidumbre. Comenzó a ayudar en la escuela del pueblo, trabajando con los niños en el huerto escolar, enseñándoles sobre las plantas medicinales que crecían en la sierra. Era su forma de honrar la memoria de Diego, de mantener viva la alegría que su hijo había traído al mundo. Javier también encontró su propia forma de honrar a su hermano. Organizó un taller anual de seguridad en la montaña, invitando a expertos de organizaciones de búsqueda y rescate para enseñar a los jóvenes del pueblo sobre navegación, primeros auxilios y qué hacer en caso de emergencia en terreno difícil. Entonces, quería asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ellos habían vivido, que la tragedia de Tomás y Diego sirviera para salvar otras vidas. Los años continuaron pasando. San Juan Yajíla cambió lentamente, como todos los pueblos pequeños. Llegó mejor señal de celular, algunas casas instalaron internet satelital, los jóvenes seguían yéndose a las ciudades en busca de oportunidades. Pero el memorial en la plaza permanecía, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y la fuerza del amor familiar. Lucía envejeció con más gracia después de encontrar las respuestas que tanto había buscado. Su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorvó un poco, pero había una serenidad en sus ojos que no había estado presente durante los años de búsqueda. Visitaba las tumbas de Tomás y Diego cada semana, pero ahora podía sonreír al recordarlos, podía celebrar las vidas que habían vivido en lugar de solo lamentar su final. En las noches tranquilas, cuando San Juan Yajíla dormía bajo el manto de estrellas que brillaban con intensidad imposible en la oscuridad de la sierra, Lucía a veces subía hasta el borde del pueblo y miraba hacia la montaña. Ya no era un lugar de terror y pérdida para ella. Era el lugar donde su familia había vivido sus últimos momentos juntos, donde Tomás había demostrado hasta qué extremo llegaría por proteger a su hijo. No había villanos en esta historia, no había maldad que combatir. Solo había una tragedia nacida de un momento de mala suerte y las fuerzas implacables de la naturaleza. Pero también había amor, el amor inquebrantable de un padre que eligió quedarse con su hijo herido en lugar de intentar salvarse a sí mismo. El amor de una esposa y madre que nunca dejó de buscar, que nunca dejó de esperar, que mantuvo la fe incluso cuando todos los demás la habían perdido. El amor de una comunidad que se unió en la búsqueda, que lloró junto a la familia, que erigió memoriales y contó historias para asegurarse de que Tomás y Diego nunca fueran olvidados. La historia terminó donde había comenzado, en las montañas de la Sierra Juárez, bajo los pinos antiguos que habían sido testigos silenciosos de la tragedia. Pero ahora, 9 años después del hallazgo, la historia había encontrado su conclusión. No era el final feliz que todos habían esperado durante tantos años, pero era un final. Y después de vivir en el limbo de la incertidumbre durante tanto tiempo, incluso un final doloroso era mejor que ningún final en absoluto.
San Juan Yagila siguió adelante, como lo hacen todos los pueblos, todos los lugares, todas las personas que enfrentan pérdidas inimaginables. La vida continuó fluyendo como el arroyo que bajaba cantando de la montaña, a veces turbulenta, a veces serena, pero siempre en movimiento. Y en la plaza del pueblo, el memorial de piedra permanecía como un testamento eterno. Tomás y Diego Méndez, padre e hijo, que salieron a cortar leña un sábado de octubre y nunca regresaron, pero cuyas almas finalmente habían encontrado descanso, juntos en la eternidad como lo habían estado en la vida. El invierno de 2027 llegó con una intensidad que San Juan Yagila no había visto en décadas. La nieve cubrió las montañas más temprano que de costumbre, y las noches se volvieron tan frías que las familias tenían que mantener sus fogones encendidos durante toda la madrugada. Lucía, ahora con 54 años, había aprendido finalmente a vivir sola, sin sentir que las paredes de su casa la aplastaban. Había adoptado 2 perros callejeros que aparecieron un día en su puerta, flacos y temblorosos, buscando comida y refugio. Los llamó Tomás y Diego, y aunque al principio le dolía pronunciar esos nombres en voz alta, con el tiempo se convirtió en una forma de mantener viva la presencia de su familia. Los perros la acompañaban en sus caminatas diarias por el pueblo, la seguían cuando iba al mercado los miércoles y dormían a los pies de su cama por las noches. Lucía descubrió que cuidar de otros seres vivos, incluso si eran animales, le daba un propósito que había perdido. Se levantaba temprano para prepararles comida, los bañaba cada semana, los llevaba al veterinario de Ixtlán cuando era necesario. Los vecinos comentaban que era la primera vez en años que veían a Lucía sonreír genuinamente, especialmente cuando el perro más pequeño, Diego, hacía travesuras como robar tortillas de la cocina o perseguir a las gallinas del patio. Javier había prosperado en los años siguientes al hallazgo de su hermano. Su carpintería había crecido. Ahora empleaba a 3 jóvenes del pueblo y recibía encargos de comunidades vecinas e incluso de algunos hoteles boutique en Oaxaca que buscaban muebles rústicos de madera auténtica. Pero nunca olvidó de dónde venía ni lo que había perdido. Cada mes separaba una parte de sus ganancias para ayudar a Lucía, aunque ella insistía en que no necesitaba su dinero. Él ignoraba sus protestas y aparecía con bolsas de comida, leña para su fogón o ropa nueva que su esposa María había comprado para ella. María se había convertido en una segunda hermana para Lucía. Era una mujer robusta y alegre de San Pablo Guelatao, con una risa contagiosa y un corazón enorme. Visitaba a Lucía al menos 3 veces por semana, trayendo tamales recién hechos, pan dulce o simplemente su compañía. Se sentaban juntas a tejer, una habilidad que María le había enseñado a Lucía para darle algo en que ocupar sus manos inquietas durante las tardes largas. Juntas tejían cobijas, suéteres, gorros que luego María vendía en el mercado de Ixtlán, insistiendo en que las ganancias eran para Lucía, aunque ella siempre encontraba formas de devolverle el dinero de manera discreta. Los 3 hijos de Javier y María se habían encariñado con su tía Lucía. El mayor, un niño de 10 años, también llamado Tomás, en honor a su tío, pasaba horas en la casa de Lucía escuchando historias sobre su abuelo, al que nunca conoció. Lucía le contaba cómo Tomás padre era el mejor tallador de madera del pueblo, cómo podía hacer figuritas de animales tan realistas que parecían a punto de cobrar vida. Le mostraba las pocas piezas que conservaba, un venado pequeño, un conejo con las orejas alertas, un águila con las alas extendidas. El niño las miraba con fascinación, tocándolas con reverencia como si fueran reliquias sagradas. Fernando Ruiz, el cazador que había encontrado los cuerpos, nunca volvió a cazar en esa zona de la sierra. La experiencia lo había marcado profundamente.
y durante meses después del hallazgo sufrió pesadillas donde veía los restos en la choza una y otra vez. Su esposa, preocupada por su salud mental, lo convenció de hablar con el padre Sebastián, quien lo escuchó con paciencia y le aseguró que había hecho algo bueno al darle paz a una familia. Fernando eventualmente encontró consuelo en esas palabras, aunque la imagen de la choza derrumbada y los cuerpos en su interior nunca lo abandonó completamente. Desarrolló una relación especial con Lucía después del hallazgo. Al principio sentía culpa, como si fuera responsable de traerle el dolor final de la confirmación. Pero Lucía lo buscó personalmente un mes después del funeral. Fue hasta Santa Catarina la Chatao, caminando las 2 horas que separaban los pueblos, y le agradeció con lágrimas en los ojos. Le dijo que le había dado el regalo más grande que alguien podía darle, la verdad. Durante 9 años había vivido en un infierno de no saber, imaginando escenarios cada vez más horribles. Saber que su familia había estado junta hasta el final, que Tomás no había abandonado a Diego, que habían muerto juntos en lugar de sufrir separados, era algo por lo que estaría eternamente agradecida. Fernando y su esposa comenzaron a visitar San Juan Yajila regularmente, trayendo carne de venado cuando cazaba en otras zonas, verduras de su huerto o simplemente para tomar café con Lucía. Se formó una amistad improbable entre ellos, basada en ese momento que había cambiado ambas vidas. Fernando le contaba sobre sus hijos que estudiaban en Oaxaca, sobre los cambios en Santa Catarina la Chatao, sobre las cosechas y el clima. Lucía apreciaba esas visitas, la forma en que Fernando hablaba de cosas mundanas, sin tratarla como si fuera de cristal a punto de romperse. El padre Sebastián, que ya tenía 82 años, seguía atendiendo las comunidades de la zona con una dedicación que desafiaba su edad avanzada. Pero su salud comenzaba a fallar. Las rodillas le dolían constantemente. Su vista se había debilitado tanto que necesitaba lentes gruesos para leer la Biblia durante la misa, y su memoria ocasionalmente le jugaba trucos. El obispado había enviado a un sacerdote más joven, el padre Miguel, para que lo ayudara y eventualmente lo reemplazara. Pero el padre Sebastián se resistía a retirarse, especialmente porque sentía una responsabilidad especial hacia familias como la de Lucía, que habían sufrido tanto bajo su ministerio. El padre Miguel era diferente a Sebastián. Tenía apenas 35 años, había estudiado en el seminario de Ciudad de México y traía ideas modernas sobre cómo la Iglesia debía conectar con las comunidades. Organizó grupos juveniles, clases de catecismo más dinámicas e incluso convenció al comisario de instalar un sistema de sonido mejor en la iglesia. Algunos de los ancianos del pueblo lo veían con desconfianza, este sacerdote joven de la ciudad que no entendía realmente la vida en la sierra, pero otros, especialmente las familias jóvenes, apreciaban su energía y sus esfuerzos por hacer la iglesia más relevante para sus hijos. Lucía desarrolló una relación cordial con el padre Miguel, aunque el padre Sebastián seguía siendo su confesor y consejero espiritual. Miguel la invitó a unirse al grupo de mujeres que organizaba actividades caritativas en el pueblo, y ella aceptó con cierta renuencia. El grupo se reunía cada 2 semanas en el salón parroquial para planear eventos, recolectar donaciones para familias necesitadas y organizar las festividades religiosas del pueblo. Lucía descubrió que trabajar con otras mujeres, todas ellas con sus propias historias de pérdida y superación, la ayudaba a sentirse menos sola en su dolor. Una de las mujeres del grupo era Gabriela, una viuda de 48 años cuyo esposo había muerto en un accidente de trabajo en Oaxaca 5 años atrás. Gabriela había quedado sola con 4 hijos, el menor de apenas 6 años en ese momento, y había tenido que luchar ferozmente para mantener a su familia.
Trabajaba limpiando casas en Ixtlán, caminaba 2 horas para llegar y 2 horas para regresar, 6 días a la semana. Sus manos estaban curtidas por el trabajo duro, su espalda constantemente adolorida, pero su espíritu era inquebrantable. Lucía y Gabriela formaron una amistad profunda, reconociendo en la otra una fuerza similar nacida del dolor y la necesidad de sobrevivir. El grupo de mujeres organizó en marzo de 2028 una feria de artesanías para recaudar fondos para la renovación del techo de la escuela primaria. Lucía contribuyó con las cobijas que había tejido durante el invierno, hermosas piezas con diseños tradicionales zapotecos que María le había enseñado. La feria fue un éxito, atrayendo visitantes no solo de San Juan Yajila, sino de pueblos vecinos. Las cobijas de Lucía se vendieron rápidamente, y varias personas le hicieron encargos especiales. Por primera vez en más de una década, Lucía sintió que tenía no solo un propósito, sino también un talento que otros valoraban. Comenzó a tejer con más seriedad después de eso. María le consiguió lana de mejor calidad de proveedores en Oaxaca, le enseñó diseños más complejos, la ayudó a calcular precios justos por su trabajo. Lucía nunca se volvió rica con sus tejidos, pero las ganancias le permitían contribuir a las actividades del grupo de mujeres, comprar extras para sus perros y sentir que no dependía completamente de la generosidad de Javier. Más importante aún, el tejido le daba algo en que concentrarse durante las horas que antes pasaba simplemente sentada, mirando por la ventana, perdida en recuerdos dolorosos. Los niños del pueblo, que antes evitaban la casa de Lucía porque sus padres les habían dicho que la señora triste necesitaba estar sola, comenzaron a visitarla con más frecuencia. Al principio venían buscando a los perros, que eran amistosos y juguetones. Pero pronto descubrieron que Lucía también era amable, que tenía dulces guardados en una lata en su cocina, que contaba historias fascinantes sobre cómo era el pueblo cuando ella era joven. Los sábados por la tarde no era raro encontrar a 3 o 4 niños en el patio de Lucía, jugando con Tomás y Diego, mientras ella tejía en su silla bajo el porche. Una de las niñas que frecuentaba la casa era Natalia, de 8 años, hija de uno de los jóvenes que trabajaban en la carpintería de Javier. Natalia era curiosa y preguntona, con ojos grandes que parecían ver más de lo que su edad sugería. Un día, mientras Lucía tejía y Natalia jugaba con los perros, la niña preguntó directamente: «¿Es cierto que perdiste a tu familia en la montaña?» Lucía se quedó helada por un momento, las manos detenidas en medio de una puntada, pero luego respiró profundo y respondió con honestidad, contándole a Natalia sobre Tomás y Diego, sobre cómo salieron un día y nunca regresaron, sobre los años de búsqueda y la paz que finalmente encontró cuando los hallaron. Natalia escuchó con atención absoluta y cuando Lucía terminó, la niña se acercó y le tomó la mano. «Mi abuela dice que las personas que amamos nunca se van realmente, que viven en nuestro corazón», dijo con seriedad. Lucía sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante años. Eran lágrimas de gratitud por la sabiduría simple de una niña, por la bondad del mundo, que seguía existiendo a pesar de todo el dolor. Desde ese día, Natalia se convirtió en una visitante regular, y Lucía comenzó a enseñarle a tejer, pasando adelante las habilidades que María le había dado. El 10º aniversario del hallazgo de los cuerpos se acercaba en noviembre de 2028, y el pueblo comenzó a planear una conmemoración especial. Javier propuso ampliar el memorial en la plaza, añadiendo un jardín pequeño alrededor de la escultura con las flores que a Tomás le gustaban. Caléndulas naranjas brillantes, dalias rojas y las margaritas silvestres que crecían en la montaña.
El comisario aprobó el proyecto y convocó a voluntarios para el trabajo. La respuesta fue abrumadora. Parecía que todo el pueblo quería contribuir de alguna manera. Durante los fines de semana de septiembre y octubre, grupos de vecinos se turnaban para preparar el jardín. Cavaron la tierra, instalaron un sistema de riego simple, construyeron un pequeño borde de piedras recolectadas del río. Los niños de la escuela hicieron dibujos que se laminaron y colgaron temporalmente en postes alrededor del memorial. Gabriela y su grupo de mujeres organizaron una venta de comida para recaudar fondos para las plantas. Todo el pueblo se unió en un esfuerzo colectivo que trascendía el simple acto de crear un jardín. Era una forma de procesar juntos el trauma compartido, de honrar no solo a Tomás y Diego, sino a todos los que habían sido perdidos en las montañas a lo largo de los años. Lucía participó activamente en el proyecto, algo que sorprendió gratamente a muchos. Durante años había sido una figura retraída, presente pero distante, envuelta en su dolor, pero ahora trabajaba junto a sus vecinos, plantando flores con sus propias manos, regando las plantas cada tarde, asegurándose de que el jardín estuviera perfecto para la ceremonia. Era su forma de agradecer a la comunidad que nunca la había abandonado, que había buscado a su familia con tanta dedicación como si fueran propios, que había llorado con ella y ahora celebraba esta memoria con ella. El día de la conmemoración, el 15 de noviembre de 2028, amaneció despejado y frío. El cielo era de un azul profundo, sin una sola nube, y el sol brillaba con una intensidad que parecía desafiar el frío del otoño avanzado. Personas llegaron no solo de San Juan Yaquila, sino de toda la región. Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, San Pablo Guelatao, Ixtlán de Juárez. Algunos funcionarios estatales también asistieron, incluyendo el coordinador regional de búsqueda y rescate, que había implementado nuevos protocolos inspirados parcialmente por el caso de Tomás y Diego. La ceremonia comenzó al mediodía. El padre Miguel ofició una misa especial en la plaza, frente al memorial ahora rodeado por el jardín floreciente. Lucía estaba en primera fila, flanqueada por Javier y María, con Sofía que había viajado desde Oaxaca y Fernando Ruiz con su familia. El padre Sebastián, demasiado frágil para estar de pie durante toda la ceremonia, estaba sentado en una silla especial cerca del altar improvisado, pero insistió en dar la bendición final. Su voz, temblorosa pero firme, resonó sobre la multitud reunida, bendiciendo las almas de Tomás y Diego, bendiciendo a la familia que dejaron atrás, bendiciendo al pueblo que nunca olvidó. Después de la misa, hubo testimonios. Javier habló sobre su hermano, sobre el hombre bueno y trabajador que había sido, sobre el padre dedicado que prefirió morir con su hijo antes que abandonarlo. Su voz se quebró varias veces, pero María estaba ahí, sosteniendo su mano, dándole la fuerza para continuar. Fernando Ruiz también habló, describiendo el momento del hallazgo, compartiendo cómo esa experiencia había cambiado su perspectiva sobre la vida y la importancia de cada día. Gabriela habló en nombre del grupo de mujeres, sobre cómo la historia de Lucía las había inspirado a todas, cómo su capacidad para seguir viviendo después de una pérdida tan devastadora les daba esperanza en sus propias luchas. Finalmente, fue el turno de Lucía. Se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente mientras caminaba hacia el micrófono. Toda la plaza quedó en silencio, cientos de pares de ojos fijos en ella, esperando. Lucía miró el memorial, las flores brillantes bailando en la brisa ligera, y comenzó a hablar. Su voz era suave al principio, pero creció en fuerza con cada palabra. Habló sobre Tomás, sobre el día que lo conoció cuando ambos eran adolescentes en una fiesta del pueblo,
sobre cómo él la había cortejado con torpeza pero sinceridad, trayéndole flores silvestres cada semana hasta que ella finalmente aceptó ser su novia. Sobre su boda simple pero hermosa, sobre los primeros años de matrimonio cuando luchaban, pero eran felices porque se tenían el uno al otro. Habló sobre Diego, el milagro que llegó después de años de esperar, el niño hermoso que llenó sus vidas de alegría y propósito, sobre su risa que sonaba como campanillas, sobre su curiosidad insaciable, sobre cómo adoraba a su padre y seguía cada uno de sus pasos. Contó sobre aquel sábado terrible de octubre, sobre cómo los despidió sin saber que nunca los volvería a ver vivos, sobre los 9 años de búsqueda infructuosa, de vivir en un limbo entre la esperanza y la desesperación, sobre la noche en que finalmente recibió la noticia del hallazgo, sobre el dolor indescriptible de saber que habían estado tan cerca todo ese tiempo, perdidos en una hondonada olvidada. Pero también habló sobre el alivio extraño de finalmente saber la verdad, de poder enterrarlos dignamente, de saber que habían estado juntos hasta el final. «Durante años», dijo Lucía, su voz resonando clara sobre la plaza silenciosa, «pensé que mi vida había terminado ese sábado. Pensé que no podría sobrevivir sin ellos, que el dolor me consumiría hasta no dejar nada. Pero este pueblo, ustedes, no me dejaron rendirme». Su mirada recorrió la multitud, deteniéndose en rostros familiares. Javier y María, Sofía, Gabriela, Fernando, el padre Sebastián, don Esteban, las mujeres del grupo, los niños que jugaban en su patio. Natalia, quien la miraba con ojos brillantes de lágrimas. Me enseñaron que el amor no termina con la muerte, que podemos llevar a nuestros seres queridos en el corazón mientras seguimos viviendo, honrando su memoria no con lágrimas interminables, sino con vidas llenas de propósito y significado. Tomás y Diego no están físicamente aquí, pero viven en cada acto de bondad en este pueblo, en cada padre que abraza a su hijo un poco más fuerte antes de salir de casa, en cada persona que ayuda a un vecino en necesidad. Viven en este jardín que hemos creado juntos, en estas flores que florecerán cada año como recordatorio de que la belleza puede surgir incluso del dolor más profundo. Cuando terminó, Lucía caminó hasta el memorial y colocó 2 rosas blancas en la base de la escultura, una para Tomás y una para Diego. La multitud permaneció en silencio por un momento largo, y luego comenzó un aplauso que creció hasta convertirse en un rugido de emoción y solidaridad. Personas se acercaron a Lucía, abrazándola, llorando con ella, celebrando no solo la memoria de los perdidos, sino la fuerza de esta mujer que había sobrevivido a lo inimaginable y encontrado una forma de seguir adelante. La conmemoración continuó durante horas. Hubo comida abundante, preparada por las familias del pueblo, mole oaxaqueño rico y complejo, tamales de varios tipos, tlayudas crujientes cubiertas con quesillo y tasajo, chocolate espumoso preparado de manera tradicional. Los niños jugaban en la plaza mientras los adultos conversaban, recordaban, compartían sus propias historias de pérdida y recuperación. Había música también. Un grupo de jóvenes del pueblo tocando son jarocho y chilena oaxaqueña con guitarras, violines y una jarana. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, el padre Miguel propuso una actividad final. Cada persona presente escribiría en un pedazo de papel el nombre de alguien que hubieran perdido, alguien a quien querían honrar. Estos papeles se colocarían en una caja especial que se enterraría junto al memorial, creando una cápsula del tiempo de memoria colectiva. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto había una fila larga de personas esperando su turno para escribir sus nombres. Lucía escribió Tomás Méndez en un papel y Diego Méndez en otro, pero luego añadió un tercero,
a todos los perdidos en la Sierra Juárez, porque había llegado a entender que su dolor, aunque profundamente personal, era parte de algo más grande. Durante generaciones, estas montañas habían cobrado vidas, habían guardado secretos, habían separado familias. Su historia era única pero también universal, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de aferrarse a quienes amamos mientras los tenemos. La cápsula del tiempo fue enterrada mientras el sol se ponía completamente, dejando paso a una noche estrellada. El padre Sebastián, reuniendo sus últimas fuerzas, bendijo el lugar con agua bendita, mientras toda la comunidad formaba un círculo alrededor del memorial. En ese momento, San Juan Yajíla no era solo un pueblo, sino una familia unida por el dolor compartido y la esperanza colectiva de que nunca más otra familia tuviera que pasar por lo que Lucía había vivido. Los años siguientes trajeron cambios significativos a San Juan Yajíla y a la vida de Lucía. En 2029, el padre Sebastián finalmente falleció en su sueño a los 84 años, después de más de 5 décadas sirviendo a las comunidades de la sierra. Su funeral fue masivo, con personas llegando desde toda la región para despedir al sacerdote que había bautizado a sus hijos, casado a sus jóvenes, consolado a sus afligidos. Lucía lloró su partida como la pérdida de un padre, porque Sebastián había sido su roca durante los años más oscuros, el hombre que nunca dejó de rezar por su familia. El padre Miguel asumió completamente las responsabilidades parroquiales y con el tiempo ganó el respeto y el cariño de la comunidad. Implementó programas nuevos, incluyendo un servicio de alerta temprana para personas que fueran a la montaña, donde debían reportar su destino y hora estimada de regreso. Si no volvían a tiempo, se activaría inmediatamente un protocolo de búsqueda. Era un sistema simple, pero efectivo, inspirado directamente por lo que le había sucedido a Tomás y Diego. Javier, María y Lucía trabajaron juntos para establecer un pequeño fondo de emergencia para familias del pueblo que enfrentaran crisis. Contribuían mensualmente y otros vecinos se unieron voluntariamente. El fondo ayudó a pagar tratamientos médicos, funerales, reparaciones de casas después de desastres naturales. Era otra forma de honrar la memoria de Tomás y Diego, asegurándose de que su tragedia inspirara acciones positivas que ayudaran a otros. Natalia, la niña que había aprendido a tejer con Lucía, creció hasta convertirse en una adolescente responsable y talentosa. A los 14 años, en 2033, ganó un premio regional por un tapiz que había tejido mostrando la Sierra Juárez con todos sus colores vibrantes. Le dedicó el premio a Lucía, quien lloraba de orgullo en la audiencia cuando Natalia recibió su reconocimiento. Ver a esta niña florecer, ayudarla a desarrollar sus talentos, se había convertido en una de las mayores alegrías de los últimos años de Lucía. Sofía seguía visitando regularmente desde Oaxaca, aunque ahora sus visitas a menudo incluían a sus 2 nietos pequeños. Los niños corrían por la casa de Lucía con la misma energía que Diego había tenido alguna vez, y aunque el recuerdo dolía, también era dulce. Lucía les contaba historias sobre su primo que nunca conocieron, sobre las aventuras que Diego imaginaba tener, sobre cómo planeaba ser carpintero como su padre algún día. Los niños escuchaban con fascinación, manteniendo viva la memoria de una generación que se había perdido. En 2034, cuando Lucía tenía 61 años, su salud comenzó a declinar notablemente. Los años de estrés, el dolor acumulado y simplemente el paso del tiempo cobraron su precio. Desarrolló problemas cardíacos que requerían medicación constante y visitas regulares al hospital de Oaxaca. Javier y María insistieron en que se mudara con ellos, pero Lucía se negó rotundamente. Esa casa, con todos sus recuerdos, era donde necesitaba estar.
Era el último lugar donde había sido verdaderamente feliz con su familia, y no la abandonaría hasta que fuera absolutamente necesario. El pueblo se organizó para cuidarla. Gabriela y otras mujeres del grupo se turnaban para visitarla diariamente, asegurándose de que tomara sus medicinas, que comiera adecuadamente, que la casa estuviera limpia. Los jóvenes que Javier empleaba en su carpintería cortaban y le llevaban leña cada semana. El médico del centro de salud la visitaba personalmente 2 veces al mes. Natalia iba después de la escuela para ayudar con tareas simples y hacer compañía. San Juan Yajila, que había sostenido a Lucía durante sus años más oscuros, ahora la sostenía físicamente cuando su cuerpo comenzaba a fallar. Una tarde de primavera de 2035, Lucía estaba sentada en su silla favorita bajo el porche, tejiendo lentamente con manos que ya no eran tan hábiles como antes. Sus perros, Tomás y Diego, ahora también ancianos, dormitaban a sus pies. El sol calentaba suavemente su rostro, y el sonido de los niños jugando en la distancia llenaba el aire. Miró hacia la montaña, hacia las cimas que guardaban tantos recuerdos, tanto dolor, pero también tanta belleza. Y en ese momento, Lucía sintió algo que no había sentido en casi 2 décadas: paz completa. No era que el dolor hubiera desaparecido, nunca lo haría. La pérdida de Tomás y Diego era una herida permanente en su corazón, pero había aprendido a vivir con ese dolor, a integrarlo en su vida en lugar de dejar que la consumiera. Había encontrado propósito en ayudar a otros, alegría en las pequeñas cosas como el tejido y los niños del pueblo, gratitud por la comunidad que la había sostenido cuando no podía sostenerse a sí misma. Había sobrevivido a lo que pensó que la mataría, y en ese sobrevivir había encontrado una nueva forma de vida. Lucía vivió 3 años más, hasta el otoño de 2038. Falleció tranquilamente en su sueño, en su propia cama, rodeada por las memorias de la vida que había construido. Tenía 65 años. Su funeral fue tan grande como el del padre Sebastián, con cientos de personas llegando para despedir a la mujer que se había convertido en símbolo de resiliencia y fuerza para toda la región. Fue enterrada junto a Tomás y Diego, finalmente reunida con su familia después de tantos años. El memorial en la plaza de San Juan Yajila permanece hasta hoy, el jardín floreciendo cada primavera como recordatorio de que la vida continúa incluso después de las pérdidas más devastadoras. La historia de Tomás, Diego y Lucía Méndez se cuenta todavía en toda la Sierra Juárez, no como una historia de tragedia sin más, sino como un testimonio del amor inquebrantable, la resiliencia del espíritu humano y el poder de la comunidad para sostener a quienes más lo necesitan. Natalia Reyes, ahora una mujer de 25 años en el año 2044, regresó a San Juan Yajila después de completar sus estudios de diseño textil en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Había pasado 6 años en la ciudad, aprendiendo técnicas modernas de tejido, diseño de patrones y comercialización de productos artesanales. Pero nunca olvidó las tardes en el porche de Lucía Méndez, las manos arrugadas de la anciana guiando las suyas mientras aprendía las puntadas tradicionales, las historias sobre Tomás y Diego que le habían enseñado el valor de la familia y la perseverancia. Al llegar al pueblo, Natalia encontró un San Juan Yajila que había cambiado pero que conservaba su esencia. El memorial en la plaza seguía siendo el corazón del pueblo, aunque ahora el jardín era más grande y había sido rediseñado por un paisajista de Ixtlán de Juárez. Las flores seguían floreciendo cada primavera, cuidadas por un comité de voluntarios que incluía tanto a ancianos que recordaban personalmente a la familia Méndez como a jóvenes que solo conocían la historia a través de relatos. La placa original había sido complementada con una segunda que honraba a Lucía
instalada después de su muerte en 2038, describiendo su legado de resiliencia y servicio comunitario. Javier Méndez tenía ahora 68 años, oficialmente retirado de su carpintería, aunque seguía visitando el taller casi todos los días para supervisar y ocasionalmente trabajar en piezas especiales. Sus 3 hijos ahora manejaban el negocio, que se había expandido significativamente. Habían abierto una tienda en Oaxaca de Juárez, donde vendían muebles y artesanías de San Juan Yajila y pueblos vecinos, conectando a los artesanos rurales con mercados urbanos más lucrativos. Tomás, hijo, el mayor, había implementado un sistema de ventas en línea que les permitía vender incluso a clientes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. María, la esposa de Javier, se había convertido en una figura maternal para muchos jóvenes del pueblo. Su casa estaba siempre abierta, su cocina siempre llena del aroma de tortillas recién hechas, mole hirviendo a fuego lento o pan dulce horneándose. Había tomado el lugar que Lucía dejó en el grupo de mujeres, liderando iniciativas caritativas y organizando las festividades del pueblo. Su risa seguía siendo contagiosa, su energía aparentemente inagotable, a pesar de que ya tenía 65 años y sus canas plateadas reemplazaban completamente el negro de su juventud. Natalia fue directamente a visitarlos el día de su llegada. Javier y María la recibieron con abrazos y lágrimas de alegría, insistiendo en que se quedara a comer. Durante el almuerzo, Natalia les compartió su plan. Quería abrir un taller de tejido en San Juan Yajila, un espacio donde pudiera enseñar las técnicas que había aprendido en la universidad, combinadas con los métodos tradicionales que Lucía le había transmitido. Quería crear empleos para las mujeres del pueblo, especialmente para aquellas que, como su propia madre viuda años atrás, necesitaban ingresos, pero no podían dejar el pueblo para trabajar en las ciudades. Javier escuchó con atención creciente, sus ojos iluminándose con cada detalle del plan. «Lucía estaría tan orgullosa de ti», dijo con voz emocionada. Ella siempre creyó en el poder del tejido, no solo como arte, sino como forma de sustento y comunidad. María asintió vigorosamente, ya pensando en cuáles mujeres del pueblo podrían estar interesadas, en dónde podrían conseguir el espacio para el taller, en cómo podrían promocionar los productos. Con el apoyo de Javier y María, Natalia comenzó a trabajar en su proyecto. El comisario del pueblo, un hombre de 50 años llamado Víctor López, que había sido compañero de escuela de uno de los hijos de Javier, le ofreció un edificio abandonado que antes había sido un almacén de granos. Estaba en malas condiciones, con el techo parcialmente colapsado y las paredes necesitando reparación, pero la estructura básica era sólida. Javier y sus hijos se ofrecieron a hacer las renovaciones necesarias a precio de costo, y pronto el proyecto se convirtió en un esfuerzo comunitario, con voluntarios ayudando los fines de semana. Mientras el edificio se renovaba, Natalia comenzó a reclutar a sus futuras tejedoras. Visitó casas por todo el pueblo, hablando con mujeres de todas las edades sobre su visión. Algunas eran escépticas, habían visto proyectos similares fracasar en el pasado, promesas de desarrollo económico que nunca se materializaron. Pero Natalia era persuasiva, mostrándoles sus diseños, explicando cómo había asegurado contactos con boutiques en Oaxaca y Ciudad de México que estaban ansiosas por productos artesanales auténticos, demostrando que tenía no solo sueños, sino también un plan de negocios sólido. Una de las primeras en unirse fue Carmen, una mujer de 42 años con 5 hijos, cuyo esposo trabajaba en Estados Unidos y enviaba dinero irregularmente. Carmen sabía tejer lo básico, pero nunca había considerado que podría ser una fuente real de ingresos.
Cuando Natalia le mostró que una cobija bien hecha podía venderse por 2,000 pesos o más en los mercados urbanos, y que con práctica podría hacer 2 o 3 al mes, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de esperanza. También se unió Rosa, la nieta de Gabriela, aquella amiga cercana de Lucía que había fallecido 5 años atrás. Rosa tenía 28 años. Era madre soltera de 2 niños pequeños y estaba desesperada por encontrar trabajo que le permitiera quedarse en el pueblo cerca de su familia. El taller, que Natalia decidió llamar Telar de Esperanza, en honor al espíritu de Lucía y su capacidad de encontrar esperanza incluso en la oscuridad más profunda, abrió sus puertas en marzo de 2045. Había espacio para 12 tejedoras trabajando simultáneamente, con telares de diferentes tamaños para diferentes tipos de productos. Natalia había conseguido una pequeña subvención del gobierno estatal para artesanas, que usó para comprar lana de calidad, tintes naturales y algunos telares modernos que facilitaban ciertos procesos sin sacrificar la autenticidad artesanal. Las primeras semanas fueron difíciles. Las mujeres estaban aprendiendo no solo nuevas técnicas, sino también a trabajar en equipo, a mantener estándares de calidad consistentes, a cumplir con plazos de entrega. Natalia era una profesora paciente pero exigente, rechazando trabajos que no cumplían con sus estándares, incluso cuando sabía que eso significaba menos ingresos inmediatos. Nuestra reputación depende de la calidad de cada pieza que enviemos, explicaba. Un cliente satisfecho nos traerá 10 más. Un cliente insatisfecho nos costará 100 potenciales. El primer pedido grande llegó en mayo. Una boutique en la colonia Roma de Ciudad de México quería 50 cobijas con diseños zapotecos tradicionales para su colección de verano. Era exactamente el tipo de oportunidad que Natalia había estado esperando, pero también era intimidante. Significaba que todas las tejedoras tendrían que trabajar intensamente durante un mes para cumplir. Natalia reunió a su equipo y les explicó la situación. Este pedido podría establecerlos como proveedores serios o podría acabar con el proyecto antes de que realmente comenzara. Las mujeres del Telar de Esperanza se pusieron a trabajar con una determinación que sorprendió incluso a Natalia. Carmen trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, solo parando para preparar comidas rápidas para sus hijos. Rosa traía a sus niños al taller donde jugaban tranquilamente en un rincón mientras ella tejía. Otras mujeres se turnaban para ayudar con los niños, para preparar comida para todas, para asegurarse de que nadie se agotara completamente. Era exactamente el tipo de comunidad que Natalia había imaginado, mujeres apoyándose mutuamente para lograr algo más grande que cualquiera podría hacer sola. Completaron el pedido con 3 días de anticipación. Las 50 cobijas eran obras maestras, cada una única, pero todas manteniendo los estándares de calidad que Natalia había establecido. Los colores eran vibrantes gracias a los tintes naturales que habían preparado siguiendo recetas antiguas: rojo brillante de cochinilla, azul profundo de índigo, amarillo solar de flores de cempasúchil. Los patrones eran complejos, pero ejecutados perfectamente, mostrando grecas tradicionales, animales estilizados y diseños geométricos que habían sido parte de la cultura zapoteca durante siglos. La boutique de Ciudad de México quedó extasiada con los productos. No solo pagaron el precio acordado sin regatear, sino que inmediatamente hicieron un segundo pedido por el doble de unidades. Más importante aún, compartieron fotografías de las cobijas en sus redes sociales, lo que generó interés de otros comerciantes. En cuestión de semanas, Natalia estaba recibiendo consultas de tiendas en Puebla, Querétaro, incluso de galerías de arte en San Miguel de Allende que querían exhibir y vender las piezas como arte textil.
El éxito del telar de esperanza transformó la economía de San Juan Yaguila. De repente, las mujeres del pueblo tenían una fuente de ingresos confiable, que no requería migrar a las ciudades o cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los esposos que habían estado trabajando como jornaleros en Oaxaca o en Estados Unidos comenzaron a considerar regresar, sabiendo que sus familias podían mantenerse con los ingresos combinados del tejido y la agricultura local. Los niños ya no tenían que crecer sin sus padres. Las abuelas ya no tenían que criar solas a sus nietos, mientras los padres buscaban trabajo lejos. Carmen pudo finalmente convencer a su esposo de regresar de Estados Unidos. Después de 8 años trabajando en restaurantes de Los Ángeles, enviando dinero, pero perdiendo los años formativos de sus hijos, él volvió a casa. Con los ingresos de Carmen del taller y él trabajando la tierra y ayudando en la carpintería de Javier, la familia no solo sobrevivía, sino prosperaba. Sus hijos, que apenas recordaban cómo era su padre, finalmente podían tener una familia completa. Rosa conoció a un joven maestro que había sido asignado a la escuela de San Juan Yaguila. Él venía de Tlaxiaco, en la región mixteca de Oaxaca, y quedó fascinado tanto por Rosa como por la transformación que estaba ocurriendo en el pueblo. Se casaron en una ceremonia hermosa en 2046, con todo el pueblo celebrando y Natalia como madrina. El maestro, cuyo nombre era Alberto, se integró perfectamente a la comunidad, enseñando a los niños durante el día y ayudando a organizar cooperativas agrícolas por las tardes. El padre Miguel, que ahora tenía 52 años y había servido a San Juan Yaguila durante casi 20 años, veía estos desarrollos con profunda satisfacción. Había llegado como un joven sacerdote idealista de la ciudad, inseguro de cómo sería recibido, dudando de si podría realmente hacer una diferencia. Ahora, viendo cómo el pueblo florecía, cómo las familias se reunían, cómo las mujeres ganaban independencia económica mientras mantenían sus tradiciones culturales, sentía que su ministerio había tenido sentido. En 2047, 20 años después de la muerte de Lucía, San Juan Yaguila organizó una celebración especial. No era una conmemoración triste, sino una celebración de vida, de legado, de cómo una tragedia terrible había inspirado generaciones de resiliencia y crecimiento. El memorial en la plaza fue renovado nuevamente, esta vez añadiendo un mural pintado por un artista local en la pared del edificio municipal que daba a la plaza. El mural mostraba la historia completa: Tomás y Diego saliendo hacia la montaña, las búsquedas, Lucía esperando y finalmente encontrando paz. Natalia aprendiendo a tejer, el telar de esperanza floreciendo. Era una narrativa visual de pérdida y recuperación, de cómo el dolor puede transformarse en propósito. Javier, ahora con 71 años y moviéndose más lentamente, pero todavía con mente aguda, dio un discurso emotivo durante la inauguración del mural. Habló sobre su hermano, sobre cómo Tomás nunca buscó ser recordado como un héroe, pero cómo su decisión de quedarse con su hijo hasta el final había inspirado a todo un pueblo a vivir con más intención, a valorar a sus familias, a apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Habló sobre Lucía, la cuñada que se convirtió en símbolo de fortaleza, cuya capacidad de encontrar significado después de una pérdida devastadora había tocado innumerables vidas. «Ellos no están físicamente aquí», dijo Javier, su voz temblando pero firme. «Pero miren a su alrededor. Están en cada niño que crece con sus padres, porque el telar de esperanza les dio a las familias razones para quedarse juntas. Están en cada cobija tejida con amor y habilidad que sale de este pueblo. Están en cada acto de bondad entre vecinos, en cada mano extendida para ayudar a quien lo necesita. Mi hermano y su hijo vivieron vidas cortas,
pero su impacto continuará por generaciones. Natalia también habló, contando cómo Lucía había visto algo en una niña de 8 años que ni siquiera ella misma había visto. Cómo las tardes tejiendo con Lucía no solo le habían enseñado una habilidad, sino una filosofía de vida, que incluso de los hilos más rotos se puede crear algo hermoso, que el patrón más complejo se construye una puntada a la vez, que la paciencia y la persistencia eventualmente llevan a la creación de algo valioso. El telar de esperanza no es solo un negocio, explicó Natalia. Es el legado vivo de Lucía Méndez, una manifestación física de su creencia de que podemos tejer belleza incluso de nuestro dolor más profundo. La celebración continuó durante todo el fin de semana. Hubo exhibiciones de los productos del telar de esperanza, con piezas colgadas en cuerdas a través de la plaza como banderas coloridas, ondeando en el viento. Hubo demostraciones de tejido, con las artesanas trabajando en sus telares mientras explicaban los procesos a visitantes curiosos. Llegaron reporteros de periódicos estatales y nacionales, documentalistas interesados en la historia, estudiantes de antropología de universidades que querían estudiar cómo un pueblo rural había logrado desarrollo económico mientras preservaba su cultura. El gobierno estatal reconoció oficialmente al telar de esperanza como modelo de desarrollo comunitario sostenible. El gobernador visitó personalmente San Juan Yajila, algo inusual para un pueblo tan pequeño, y anunció un programa que replicaría el modelo en otras comunidades de la sierra. Natalia fue invitada a dar charlas en universidades, en conferencias de desarrollo rural, en foros internacionales sobre economía solidaria y empoderamiento femenino. Siempre comenzaba sus presentaciones contando la historia de Tomás, Diego y Lucía, asegurándose de que nunca fueran olvidados, de que su memoria continuara inspirando. Fernando Ruiz, el cazador que había encontrado los cuerpos casi 20 años atrás, ahora tenía 65 años. Su vida había tomado un giro inesperado después de aquel día en la montaña. El trauma del hallazgo eventualmente lo había llevado a la terapia, donde procesó no solo esa experiencia, sino muchos otros aspectos difíciles de su vida. Había dejado de cazar por completo, en su lugar dedicándose a la fotografía de naturaleza, capturando la belleza de la Sierra Juárez sin tomar vidas. Sus fotografías se habían vuelto populares, vendidas en galerías de Oaxaca y usadas en campañas de conservación. Fernando había desarrollado una relación especial con la familia Méndez a lo largo de los años. Visitaba a Javier regularmente, y los dos hombres habían formado una amistad improbable pero profunda. Hablaban sobre la montaña, sobre la vida, sobre el peso de llevar historias difíciles. Fernando había tomado miles de fotografías de la Sierra Juárez, pero había una zona que nunca fotografiaba, un lugar que visitaba solo una vez al año, la hondonada donde había encontrado los cuerpos. Iba el aniversario del hallazgo, bajaba con cuidado por el terreno traicionero y simplemente se sentaba en silencio durante 1 hora, ofreciendo sus respetos silenciosos a las vidas que se habían perdido ahí. Para la celebración del 20º aniversario, Fernando preparó una exposición especial de fotografías de la Sierra Juárez, instalada en el salón comunitario del pueblo. Las imágenes mostraban la majestuosa belleza de las montañas en diferentes estaciones y momentos del día. Amaneceres dorados sobre los picos envueltos en niebla, atardeceres que teñían el cielo de púrpura y naranja, tormentas dramáticas acercándose entre valles, el manto blanco de nieve en invierno, la explosión verde de vegetación en temporada de lluvias. Era un tributo a la tierra que había tomado a Tomás y Diego, pero que también sostenía a todos los que vivían en sus faldas. Una fotografía en particular captaba la atención de todos los visitantes,
Mostraba el claro donde Tomás y Diego habían sido vistos por última vez antes de su desaparición, iluminado por rayos de sol que atravesaban el dosel de árboles, creando columnas de luz dorada. El arroyo pequeño brillaba como plata líquida y todo el escenario tenía una cualidad casi mística. Fernando la había titulado simplemente Donde los perdimos, y muchos visitantes se quedaban parados frente a ella por largos minutos, algunos llorando silenciosamente, otros simplemente contemplando la belleza terrible del lugar. Los tres hijos de Javier, ahora adultos con sus propias familias, habían crecido escuchando la historia de su tío Tomás y su primo Diego que nunca conocieron. Tomás, hijo, de 37 años, había nombrado a su propio hijo Diego en honor a su primo perdido. Este nuevo Diego, de 8 años en 2047, era curioso y aventurero como su tocayo, aunque sus padres eran mucho más cuidadosos sobre supervisarlo cuando exploraba. Le encantaba escuchar las historias sobre el Diego original, sobre cómo coleccionaba canicas y soñaba con ser carpintero como su padre. La segunda hija de Javier, Ana, de 35 años, se había convertido en trabajadora social en Ixtlán de Juárez. Su trabajo consistía en ayudar a familias de personas desaparecidas, un problema que lamentablemente se había vuelto más común en Oaxaca y en todo México debido a la violencia del crimen organizado. Ana decía que la historia de su familia, particularmente cómo Lucía había sobrevivido años de incertidumbre, le daba herramientas para ayudar a otras familias enfrentando situaciones similares. Organizaba grupos de apoyo, ayudaba a navegar los laberintos burocráticos de reportar desapariciones y, sobre todo, ofrecía la esperanza de que era posible sobrevivir incluso cuando parecía imposible. El hijo menor, Rafael, de 32 años, había tomado el camino menos esperado. Estudió biología y ahora trabajaba en conservación de bosques. Su amor por la Sierra Juárez era profundo y trabajaba con comunidades locales para desarrollar programas de manejo forestal sostenible que permitieran a las familias ganarse la vida sin destruir los bosques. A menudo pensaba en su tío y primo que habían salido a cortar leña y nunca regresaron, y veía su trabajo como una forma de honrar su memoria, asegurándose de que la montaña pudiera seguir proveyendo para futuras generaciones sin cobrar más vidas. En el otoño de 2048, San Juan Yaguila recibió una visita inesperada. Un equipo de la cadena internacional de noticias, BBC, llegó para hacer un documental sobre comunidades rurales que habían encontrado formas innovadoras de desarrollo económico mientras preservaban su cultura. El telar de esperanza había captado su atención, pero cuando investigaron más profundamente, descubrieron la historia de Tomás, Diego y Lucía que estaba en el corazón de todo. El equipo pasó 3 semanas en el pueblo, filmando el trabajo en el taller, entrevistando a Natalia y las tejedoras, documentando la vida diaria. Pero también dedicaron tiempo significativo a la historia que había inspirado todo. Entrevistaron extensamente a Javier, quien a los 72 años contaba la historia de su hermano, con una mezcla de dolor que nunca desaparecería completamente y orgullo por el legado que había dejado. Filmaron el memorial, el mural, el cementerio donde Tomás, Diego y Lucía descansaban juntos. Entrevistaron a Fernando, quien finalmente compartió públicamente y en detalle la experiencia de encontrar los cuerpos y cómo había cambiado su vida. Cuando el documental se estrenó en 2049, la historia de San Juan Yaguila llegó a audiencias globales. Millones de personas en decenas de países conocieron sobre el padre e hijo que fueron a cortar leña y nunca regresaron, sobre la esposa y madre que esperó 9 años antes de encontrar respuestas, sobre cómo una comunidad rural en las montañas de Oaxaca había transformado una tragedia en un catalizador para cambio positivo.
El telar de Esperanza recibió pedidos de boutiques en Nueva York, París, Tokio. Natalia tuvo que contratar más tejedoras y expandir el taller. Pero con el éxito llegaron también desafíos. Había presión para aumentar la producción, para cortar esquinas, para sacrificar calidad por cantidad. Comerciantes sin escrúpulos intentaron copiar sus diseños con productos fabricados en masa y más baratos. Había tensiones sobre cómo distribuir los beneficios del crecimiento. Natalia, ahora con 30 años, enfrentaba decisiones difíciles casi diariamente. En esos momentos, visitaba el memorial. Se sentaba en un banco frente a la escultura de Tomás y Diego, mirando el jardín que nunca dejaba de florecer, y recordaba las lecciones que Lucía le había enseñado. Despacio es mejor que apurado. Calidad sobre cantidad. Comunidad sobre lucro individual. Natalia rechazó ofertas de inversionistas que querían industrializar la operación. Mantuvo los estándares de calidad incluso cuando significaba rechazar pedidos lucrativos. Se aseguró de que cada tejed